Bueno, vamos a ver cómo procesamos y cómo analizamos una relación entre una variable cualitativa con una variable cuantitativa. Habíamos visto en las clases anteriores cómo analizar dos variables cualitativas, ejemplo, tratamiento A-B versus curados no curados. Ahí calculamos coeficientes de asociación y los más frecuentes que ya vimos son riesgo relativo, razón de momios y riesgo atribuible. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tengo una variable cualitativa binaria o de más de dos categorías versus una cuantitativa. Demos un ejemplo. Tengo tratamiento A o fármaco A versus fármaco B y la cuantitativa días de estada. ¿Cuántos días de estadía hospitalaria tiene un paciente? Entonces, esta ya sería cuantitativa. ¿Qué análisis vamos a hacer ahí? Comparación de medias o diferencia de medias. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y vamos a aprender cómo se hace la diferencia de medias post-evaluación, la diferencia de medianas, que es lo mismo, se analiza igual, solo que cambian las operaciones, y una medida que se llama cambio de medias. Bueno, recuerden, y esto deben haber aprendido deben haber aprendido en investigación o en epidemiología, ¿sí? Que cuando yo tengo una distribución, las variables cuantitativas se grafican mediante histogramas o mediante polígonos de frecuencia. Si yo tengo una distribución de una variable que es simétrica, en donde la media, la mediana y la moda están en el mismo lugar, en el centro de la distribución, esa es una distribución simétrica, ¿sí? Pero cuando son la media, la mediana y la moda no están en el mismo lugar, como en este caso, se denominan distribuciones sesgadas o asimétricas. Esta se llama distribución asimétrica positiva porque la mayoría de personas están en valores inferiores, ¿no? Ya, y esto es la cola, también se llama distribución asimétrica a la izquierda, ¿no? Y esta es la simetría negativa, que es lo contrario. Entonces, pero lo más importante es que hay las simétricas y asimétricas. ¿Por qué es importante esto? Porque el tipo de operaciones de estadísticas o indicadores que voy a calcular depende de si es una distribución simétrica o es una distribución asimétrica. Por ejemplo, aquí la distribución de variables puede presentar también dos valores máximos, ahí se llama, esta sería unimodal, pero cuando hay más de dos puede ser bimodal o trimodal o multimodal, como quieran llamarles. Todo esto influye en el cálculo de las medidas que voy a usar para la diferencia de medias. Entonces, solo para que quede claro, cuando yo tengo distribuciones simétricas, puedo usar el promedio y su medida de dispersión, que es la desviación estándar. Cuando uso medidas asimétricas, debo usar la mediana y su medida de dispersión, que es el rango o el rango intercuartílico. Cuando yo tengo una distribución bimodal o trimodal, como en este caso es bimodal, dos valores que se repiten con más frecuencia, entonces esto se usa la moda. Entonces, por eso es importante tener claro esto. Bueno, entonces, cuando hablemos de diferencia de medias o medianas, cuando se analiza la relación entre una variable cualitativa con una cuantitativa, se debe realizar lo que se llama análisis de desenlaces continuos, es decir, de variables cuantitativas continuas, comparando un grupo con otro grupo, dos distribuciones continuas. Los desenlaces o efectos continuos se caracterizan porque pueden tomar cualquier valor dentro de un rango específico, por ejemplo, la edad, 5 años, pero también puede tener meses y días,
Los intervalos entre valores son equidistantes. Por ejemplo, en peso, la distancia entre 1 a 2 kilogramos es la misma que entre 79 a 80 kilogramos. Hay escalas ordinales que son evaluadas frecuentemente como continuas. ¿Qué es una escala ordinal? Deben haber visto el semestre pasado esto. Cuando yo categorizo, por ejemplo, grado 1, 2, 3 de cáncer, esa es una escala cualitativa, pero es ordinal, no es cuantitativa. Y la escala del dolor también, por dar un ejemplo, todas estas son escalas ordinales, ¿sí? La depresión, todo esto que hay escalas para calificar son ordinales. Son cualitativas, pero que representan un orden. Estas pueden procesarse como variables cualitativas o como variables cuantitativas. Bueno, entonces tenemos diferencia de medias o medianas. Es bastante fácil hacer esto. Entonces, ¿cuáles son las medidas que vamos a ver ahora? Diferencia de medias, post-intervención de M, cambio de medias, diferencia de medianas y lo que se llama diferencia de medias estandarizada. En español van a encontrar como DME y en inglés como Standardized Means Difference. Y esto nos sirve para poder medir tamaño de efecto, que es uno de los problemas más difíciles que hay cuando yo calculo diferencia de medias. Igual que con los otros indicadores del OR y el riesgo relativo, los criterios de análisis son la dirección del efecto, la eficacia a favor de qué grupo experimental o grupo control, el tamaño, fuerza o poder del efecto, que es la eficacia propiamente dicha, la significación estadística o confiabilidad y precisión, y la significación clínica o eficacia clínica. Ya hemos visto esto para riesgo relativo ratio y también para riesgo atribuible. Ahora vamos a ver esto para diferencia de medias. Comencemos con el análisis de la dirección del efecto. Aquí también va a haber mayor efecto, igual efecto o menor efecto. O mayor diferencia de medias, igual diferencia de medias o menor diferencia de medias. Menor son signos negativos, pero veamos este ejemplo para ver la dirección de efectos de la diferencia de medias que se llama post-intervención. Se hace al final de la intervención, se compara un grupo con el otro. Ejemplo, aquí estoy haciendo un estudio de diferencia de promedios de peso en niños después de una intervención nutricional, en donde lo que quiero son niños desnutridos y quiero que aumenten de peso. Entonces aquí tengo que el promedio del grupo experimental fue 39.26 y el promedio del grupo control fue 32.93. La diferencia de medias es muy simple, solo tengo que restar un promedio del otro promedio y en este caso me da más 633. No necesito poner el más, si no tiene el símbolo, significa que es símbolo positivo cuando lean artículos. Y esto significa mayor efecto. Si yo resto, en este ejemplo 2, el grupo experimental terminó con un promedio de peso de 39.26 y el grupo control con el mismo promedio de peso. Si hago la diferencia de medias, eso me va a dar 0. Y esto es igual efecto. O no hay diferencias. ¿Sí? Acá es mayor diferencia o mayor efecto. Este es igual efecto o no diferencias entre un grupo y el otro. Y el ejemplo 3 es 32.93 y el grupo control terminó con un promedio de 39.26. Resto. Y me va a salir un valor con signo negativo. Menos 6.33. ¿Qué quiere decir? Que el grupo experimental terminó con menos peso que el grupo control. En el primero, que es mayor efecto o más diferencia, el grupo experimental o de intervención terminó con más peso. Aquí con peso igual y aquí con menor peso. Y así tengo que interpretar. Se interpreta igual al riesgo atribuible que deberían haber estudiado ya. Entonces,
es simple si yo tengo una diferencia de promedios, por ejemplo, de 12. ¿Qué significa? Que el grupo experimental tuvo más 12, la diferencia fue de más 12, diferencia positiva, aquí 40, más 40, y aquí es bastante fácil ver en espejo, ¿no? Porque lo único que cambia es que el símbolo. Por ejemplo, menos 10 es el espejo o el inverso de más 10. Menos 20 es el inverso de más 20. Menos 30 es el inverso de menos 30, perdón, de más 30. Menos 40 de más 40 y menos 50 de más 50. Estos son los inversos. Pero estos son de menor efecto o menos diferencia de promedios y mayor efecto o más diferencia de promedios en el grupo experimental. Al igual que con el riesgo atribuible, depende de lo que esté evaluando para decidir a eficacia a favor de cuál grupo es, si el grupo de intervención o en el grupo control. Ejemplo, aquí es de un resultado beneficioso de ganancia de peso, ¿sí? Entonces aquí es lo mismo, si tengo valores positivos de mayor efecto, de más diferencia, 10, 20, 30, cualquiera, la eficacia es a favor del grupo experimental. Porque ¿qué quiere decir? Que en el grupo experimental terminaron con 12 kilos más comparado con 0 del control, 12-0. Entonces, cuando resto, quedó 12 de este grupo más versus 0 del otro. Así se compara, ¿no? Entonces, sí, es ganancia de peso, significa que ganó más peso y esto es a favor del grupo experimental. Si tuviera un valor de menos 12 en este ejemplo de resultado de ganancia de peso, entonces, ¿qué significa? El grupo experimental terminó con menos peso que el grupo control y mi hipótesis era que iba a terminar con más peso. Como terminó con menos peso que el grupo control, ¿qué digo? Eficacia a favor del grupo control. ¿Qué pasa si evalúo un indicador negativo? Esto es idéntico al riesgo atribuible. Por ejemplo, días de estado hospitalaria o días de estadía, como quieran llamar. ¿Qué significará más 12? Significa, digamos que son días. Significa que el grupo de intervención experimental estuvo más tiempo hospitalizado. Y el estar más tiempo hospitalizado es que estuvo más grave y por lo tanto su efecto es menor. Su efecto es menor, sí, porque yo espero que tenga menos tiempo de estadía, ¿sí? Y esto es importante. Entonces, en este caso, la eficacia es a favor del grupo control. Si tengo menos 12, ¿qué significa? El grupo experimental tuvo menos 12 días versus 0 del grupo control, porque si hago una diferencia, este es menos 12. Entonces, esto quiere decir que he tenido menos días de estada y eso es bueno. Por lo tanto, es de eficacia a favor del grupo experimental. Entonces, la regla es lo mismo. Si yo tengo indicadores positivos de beneficio, el tener valores positivos de diferencia de medias es de eficacia a favor del grupo experimental y tengo valores negativos es de eficacia a favor del grupo control. Si estoy evaluando resultados de daño, sí, efectos negativos, tener signos positivos significa que el tratamiento es menos eficaz en el grupo experimental que el control y por eso si es con signos positivos, eficacia a favor del grupo control, si tienen signos negativos, de ejemplo aquí menos 12, eficacia a favor del grupo experimental. Bien, eso es lo que es dirección del efecto y eficacia a favor de cuál de los medicamentos. Veamos ahora la fuerza o tamaño de efecto. Esto resulta un poco difícil porque con riesgo relativo y riesgo atribuible teníamos un referente. Ejemplo, en riesgo relativo era 1,1 a 1,4 débil, 1,5 a 1,9 moderado, 2 a 3,4 fuerte y más de 3,5 muy fuerte. ¿Sí? Pero en cambio aquí
no se puede aplicar estas reglas porque depende del tipo de indicador que esté evaluando. Bueno, veamos este ejemplo. Este es un estudio que se evalúa a partir de la quinta semana, ¿sí? Hasta la semana 18. ¿Cuál es el flujo urinario máximo de tratamiento de hipertrofia prostática benigna con tamsulosin versus placebo, es decir, un medicamento que tiene color, olor, sabor similar al tamsulosin, pero en realidad no tiene ningún fármaco. Ya, entonces, como ustedes pueden ver, este comienza con un poco de 1.8, sube a 2.5, después baja, pero lo que me interesa es la posevaluación. ¿Cuál es el final? Este termina más o menos con 2 milímetros por segundo, orinando 2 milímetros por segundo, y los que reciben el placebo con 0.5. Si usted ve este espacio así como está, usted dice, lindísimo, chuta, el tamsulosin es muy eficaz, el tamaño de efecto es grande, pero esto es solo un problema de graficación, porque están usando lo máximo que puede orinar una persona con hipertrofia prostática. Y lo que hay que comparar o poner en la escala no es este valor, sino el valor de cómo sería si el tamsulosin lograría reducir el tamaño de próstata y que el tamaño de próstata llegue a ser normal. Ese sería el éxito del tamsulosin. Pero, por lo tanto, esta graficación es incorrecta. Nos da una idea incorrecta de el verdadero tamaño de efecto. Si yo hago esto y grafico lo que es los milímetros por segundo que puede orinar una persona que no tiene hipertrofia prostática, tengo que poner el 15 y graficar en un gráfico de 15 y no de 2.5 como este. Esto es lo correcto. Y ahora al comparar, ustedes ven que la diferencia entre los dos es muy pequeña. Por lo tanto, el tamaño de efecto a favor del tamsulosin es débil, es bastante débil. Esto es un poco complicado, no es fácil porque depende de cada indicador. Aquí están los dos ejemplos para que vean que la diferencia de los análisis, cómo cambian. Siempre para ver las diferencias tengo que tener una referencia de lo normal o de lo que más se repite en un problema, en un indicador de resultado. ¿Sí? Bueno, veamos este ejemplo. Tengo una diferencia de medias de un estudio de hipoglicemiantes de 50 miligramos. Si hago una resta y me da menos 50 miligramos. Y la referencia, lo normal es 100. Si yo grafico bajar 50, sí es importante, no es malo. Sería un tamaño de efecto entre fuerte a fuerte más o menos, ¿no? Es bastante bueno bajar 50 miligramos, ¿no? Bien, ahora, si ustedes toman la diferencia de medias de carga viral para VIH y dice 1000 de carga viral, usted va a decir enorme, una diferencia muy fuerte. Esto no es verdad, porque mi referencia de lo que tienen la mayoría de pacientes no tratados para VIH es 5 millones de copias y 1000 millones de copias, 1000 copias virales es nada frente a 5 millones. Entonces aquí el tamaño es muy débil. Casi podría decirse que no hay diferencia de medias entre un medicamento y otro. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces recuerden siempre comparar para saber el tamaño de efecto. No es muy fácil tomar un valor de referencia de lo normal o de lo más frecuente. Y aquí tienen los dos ejemplos. En el caso de 50 miligramos sí es significativo, tomando como referencia los 100 miligramos. Pero en carga viral, 1000 de carga viral no es nada. Cuando la referencia de los valores que más se repiten en pacientes infectados sin tratamiento es 5 millones de copias. Entonces, terminar con una diferencia de 1000 de un medicamento versus otro, es prácticamente los dos tienen
igual tamaño de efecto, ¿no? No hay diferencias en el efecto. Bueno, ahora hay unas medidas que le permiten a usted tener una idea más clara del tamaño de efecto, que se llaman la D de Cohen, la G de Hedges y el eta cuadrado. En general, este tipo de diferencia, de la transformación de la diferencia de medias en estos indicadores se hace a través de cálculos logarítmicos, ¿no? Entonces, esto me sirve para tener una idea más clara del tamaño de efecto. Por ejemplo, la D de Cohen y el eta cuadrado, como la G de Hedges, se interpretan más o menos de esta manera. El 0,2 a 0,4 es igual a pequeño. Puede ser menos 0,2 a menos 0,4 o más 0,2 a más 0,4, ¿no? Esa es la dirección. Entonces, esta es pequeña. La diferencia de medias es pequeña. ¿Sí? Ya estandarizada, si ustedes quieren. De 0,5 a 0,7 mediana y grande o mayor a 0,8. Voy a presentarles un ejemplo aquí, que es un ejemplo de las variables que influyen en la calidad de vida de pacientes con tuberculosis. ¿Sí? Y encontramos aquí eta parcial cuadrado. Veamos la referencia, era 0,2 a 0,4. Aquí tengo uno, estado civil, es muy baja, ni siquiera llega al 0,2, es decir, prácticamente no hay diferencia. El 0,83 tampoco, el 0,61 tampoco, sí, porque el modelo corregido de intercepción no importa, solo estado civil, desempleo, pobreza, comorbilidades, ese ya es 0,11, pero no llega al 0,2, ¿no? No llega al 0,2. Y el único que tiene, que más influye en la calidad de vida, en la diferencia de medias de los pacientes de pacientes de un grupo versus otro de calidad de vida es el tener tuberculosis pulmonar, porque aquí estaban con tuberculosis pulmonar, intestinal, etc. Los que tienen tuberculosis pulmonar tienen un tamaño de efecto mediano. Entonces, este tipo de medidas pueden encontrar en estudios y van a encontrar con los nombres de D de Cohen, G de Hedges y eta al cuadrado. Sirven para evaluar el tamaño de efecto. Como es difícil y aquí lo estamos haciendo al ojo, ¿sí? Entonces existen estas medidas que nos sirven para saber el tamaño de efecto, ¿no? Y poder saber qué tan bueno y poder poner cruces en la tablita de eficacia de los medicamentos. Bien, ahora hablemos del análisis diferencial de diferencia de medias. Esto es igual que todo, esto ya hemos visto. Hay estimación de punto, que son las pruebas de significación estadística, y eso se analiza analizando el valor de P. Y la estimación de intervalos, que se puede calcular intervalos de confianza con 95% de confiabilidad, puede ser también con 99, pero el más frecuente es 95. Entonces, las pruebas de significación estadística que el otro semestre deben haber visto es la ZT para diferencias de promedios de distribuciones paramétricas o normales. Cuando dice distribuciones paramétricas, está hablando de distribuciones simétricas, donde el promedio, la mediana y la moda están en el mismo lugar. Entonces, yo puedo usar ZT para diferencia de promedios, o puede usar ANOVA, que es el análisis de varianza no paramétrico para diferencia de dos promedios, sobre todo cuando estos son asimétricos. Y ahí el ANOVA de más de dos grupos. Entonces hay la ZT para diferencia de promedios, si los promedios, las distribuciones son normales o simétricas, y la ANOVA para las no paramétricas, es decir, asimétricas, que es lo mismo. Bueno, esto ya explicamos. Yo cuando hago hipótesis estadísticas estoy hablando de cuál es la probabilidad de que cuando yo decido una medida una decisión de si
mi hallazgo se debe o no al azar o existe en el universo, porque las medidas de significación estadística lo que le dicen es si una medida se debe al azar, a la suerte, o existe en el universo del que se obtuvo la muestra, o existe en la población que se obtuvo en la muestra, ¿no? Entonces, pero aquí tienes las hipótesis nulas, que generalmente dice son iguales, y la hipótesis alternativa que dice son diferentes, puede decir mayor efecto, menor efecto, etc. Pero como esto es una cosa difícil, prefiero usar esta tabla que ya hemos visto y ponemos un punto de corte que es el 0,05. ¿Sí? Entonces, si un valor de P es de 0,05 o cerca del 0,05, hablamos de baja precisión, pero estadísticamente significativo o confiable. Entonces, es significación o confiabilidad bajo débil, es significativo, pero es bajo débil, y alta probabilidad de error tipo 1. Si yo tengo, por ejemplo, este valor cercano alrededor de 0,2, es de significación o confiabilidad moderada, media, es probabilidad de error media de error tipo 1, moderado error tipo 1 de probabilidad. Y cuando tengo muchos ceritos en el valor de P, hablamos de alta precisión, ¿sí? O altamente significativo o altamente confiable, o con probabilidad de error muestral muy baja de error muestral. Todo esto deben haber aprendido el semestre pasado. ¿Por qué es importante esto? Porque yo puedo tomar decisiones solo con valores estadísticamente significativos para decidir que un tratamiento es mejor que otro. Pero mientras más preciso sea, más ceritos tenga el valor de P, es mucho mejor, es más preciso. Hay menor probabilidad de cometer error tipo 1. Lo contrario es no significativo, no confiable. Todo valor mayor de 0,05 es no confiable o no significativo. Pero va a haber también precisión. Baja precisión, pero no significativo, no confiable, es este, por ejemplo. 0,051 está muy cerquita del estándar de referencia que 0,5, el valor de referencia. Aquí digo, no estadísticamente significativo o no confiable de baja confiabilidad y alta probabilidad de error tipo 2. ¿Sí? ¿Qué es el error tipo 2? Cuando yo digo que esto se debe al azar y en realidad no se debe al azar, estoy cometiendo un error tipo 2. Entonces aquí la media alrededor de 0,2, que es 20% de error muestral, es no significativo o no confiable moderado, probabilidad de error mediano o medio, ¿sí? De error tipo 2. Y finalmente las de alta precisión, pero no significativos, que son más de 0,5, más de 50% de error muestral. Y este es altamente no significativo, altamente no confiable, muy baja probabilidad de error tipo 2. ¿Por qué es importante este valor? Con estos valores de baja probabilidad de error tipo 2 o de baja significación estadística y media, no puedo tomar decisiones en general, aunque ya veremos más adelante en significación clínica otra cosa ahí que complementaremos. Entonces, en estos casos lo que digo es, probablemente este riesgo relativo rate o diferencia de medias que obtuve en la muestra se debe al azar. No existe en el universo del que estuve en la muestra. Si investigaría, el universo no tendría el mismo valor que obtuve en la muestra. Pero en el caso de estas que son más de 0,5, 50% de los muestral, sí puedo tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? La hipótesis nula. Las dos alternativas de tratamiento son iguales. Son de igual eficacia o efectividad. Entonces, con esta sí puedo tomar decisión y la decisión es, son iguales. No hay diferencia. Bueno, los intervalos, al igual que todo intervalo, primero se analizan si son significativos o no significativos. Por ejemplo, este no está cruzado por el valor de la igualdad, que aquí es igual a 0,
es estadísticamente significativo. Este que va de 9 a 11, ¿sí? Es también estadísticamente significativo. Este que comienza en 0 ya no es estadísticamente significativo porque tiene el 0 en el intervalo. Este de acá arriba que está cruzado por la línea de la igualdad o del 0 no es significativo y este tampoco. Pero este sí es significativo de menor efecto. Ya, ese es la significación. Ahora la precisión. Mientras más estrecho el intervalo es más preciso. Ejemplo, este que va de 9 a 11 es altamente preciso. Este es de moderada precisión y este también es de moderada precisión. Entonces, hay que ver más o menos los rangos. Si yo le divido en 0 a más 10, ¿sí? Y la diferencia desde el límite inferior y superior es más de 10, restando este valor de este, entonces es un valor amplio, ¿no? Es de menos precisión, poco preciso. Ya. Bueno, nos vamos a quedar ahí. He grabado esta clase, les voy a enviar, ¿sí? Para que ustedes puedan repasar y hasta ahí llegamos. La próxima clase vamos a ver cambio de medias, pero ahora quiero hacer una práctica, ¿sí? Quiero hacer un análisis de un artículo que acabo de bajar, ¿sí? Veamos, que es el que ayer vimos del tratamiento de la medicina china versus la medicina occidental. Ya, recuerden este artículo de ayer, que está comparando la medicina china farmacológica, la CMD, más la medicina occidental, comparado sobre la medicina occidental en pacientes en tratamiento de COVID-19. Ahora, ¿qué están evaluando? Si se desmejoran. El cambio aquí dice, la eficacia y seguridad están evaluando, pero lo que están viendo aquí es el paso entre severo a crítico, ¿sí? Es decir, de cama COVID con oxígeno a cama COVID con respirador, con intubación. Entonces, esto ya vimos, el riesgo relativo está bien. Ahora veamos acá, esta otra medida. Dice, defervescencia time. Es tiempo de defervescencia. No entiendo esto. ¿Puede alguien, por favor, entrar al Google Traductor para ver cuál es la traducción de defervescencia? Porque no me convence que sea de efervescencia en español. ¿Alguien, por favor? Bueno, entonces, vamos a analizar de efervescencia, ¿no? Ya. Y tiene menos 1.20 y va de menos 2.03 a 0.38. Voy a copiar esto y me voy a esta tablita. Por favor, lo que sí necesito es que ustedes vean la traducción de defervescencia. Defervescencia. ¿Qué es? Por favor, alguien. Alguien, por favor. No están atendiendo a la clase. Doctor, en el internet dice que es el tiempo a la defervescencia fue definido como la primera vez que la temperatura de una persona fue menor de 38 grados centígrados Qué en un interesante. periodo de 24 horas. Entonces, eso es de efervescencia, ¿no? Qué interesante. No sabía. Bueno, este tiempo, ¿qué es un indicador de positivo o negativo? ¿En cuál de las dos usaríamos? ¿De ganancia de peso o de reducción, ejemplo, de días de estado? ¿Cuál de los dos usarían? O el anterior para efervescencia, que es el tiempo en que se demora en no tener fiebre las últimas 24 horas. De eso se trata, fiebre alta, ¿no? ¿Cuál usarían?
para definir a favor de quién o este. ¿Qué dice? Este. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tiempo? Mientras menos tiempo sea, mejor. Quiere decir que la eficacia es mayor a favor de uno de los medicamentos. Déjenme ver. Le necesito. Bueno, entonces dice menos 1.20. Chuta, menos 1.20. Pongamos aquí, insertemos una bolita. Sí, y vamos a ponerle en menos 1.20, pero este menos 1.20 es horas o días. Déjenme ver qué dice menos 1.20. Menos 1.20 no dice qué. No dice de qué es. Puede ser en días, ¿no? Sí, días es 1.20 días. Entonces, veamos, pongámonos aquí y vamos a ponernos y graficar más o menos aquí. Deberíamos más bien, vamos a hacer lo siguiente, no pongamos menos 10, sino que este es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Le transformemos porque en este caso no nos queda otra alternativa. Entonces voy a coger y voy a graficar como ayer hice el 1.20. El 1.20 justo sería aquí, ¿ve? Hagámosle mejor este redondito. Ya, entonces más o menos sería ahí el 1.20. Bien, es menos 1.20 días de efervescencia. ¿Qué significa aquí menos 1.20? Que los que recibieron la combinación de tratamiento oriental más occidental tuvieron menos días de fiebre que los que recibieron, versus 0 de los que recibieron solo medicación occidental. Por lo tanto, la eficacia a favor del grupo experimental, eso me estaría diciendo esto, ¿no? Y ahora, el valor de P, 0.04, altamente significativo, altamente confiable. Este valor no se debe al azar, probablemente existe el universo. La probabilidad de cometer un error tipo 1 o alfa es de 4 por 1000. Eso significa 0.04. Probabilidad de cometer un error tipo 1, de decir que es confiable, cuando en la realidad es no confiable, es 0,004, 4 en 1000 de probabilidad. Es una probabilidad muy baja, por lo tanto es de alta precisión. Ahora pongamos el intervalo de confianza. Entonces eso vamos haciendo siempre. Lo más difícil es definir a cuál de las dos tablas le tengo. Entonces dice menos 203 a 0.38. Como estoy tomando en vez de 10 es 1, ya, aquí más o menos sería. Y este sería más o menos a 2, justo en 2, ya. Este es el intervalo de confianza, muchachos. Sí, voy a ponerle con un colorcito más intenso, pongámosle con un, bueno, este negro. Ya, ¿qué opinan de este intervalo? Me está estorbando este. Me voy a poner acá arriba y el círculo arriba porque si no me estorba esa línea. Bueno, entonces, ¿qué opinan de este intervalo? Va de 0.38 días, es decir, sería 4 horas a 2 días. O sea, el valor mínimo probable es de duración de la fiebre en día sería 4 horas, 0.38 más o menos, y máximo 2 días. ¿Qué opinan de esto? ¿Es significativo o no significativo? ¿No está cruzado por la línea del 0? Es significativo. ¿Está cruzado por la línea del 0? Es no significativo. Entonces, este es menor efecto. Decir menor efecto significa que tuvo menos días de fiebre. Por lo tanto, la eficacia a favor del grupo experimental. Veamos el tamaño de efecto. ¿Cuánto más o menos puede durar la fiebre en COVID?
en pacientes que ya están graves. Puede durar 4, 5 días, 6. Sí, habría que investigar para tener el estándar de referencia. Pero reducir menos un día 20, yo diría que comparado con 6 días, por ejemplo, es de tamaño de efecto moderado. Como no sé de pacientes graves, no tengo un estándar de referencia, pero me estoy inventando. Por lo tanto, eso hay que buscar. ¿Cuál es el promedio de fiebre que tienen los pacientes severos? Digamos que 5 días, ¿sí? 1.20, ¿qué sería comparado con 5 días? El 20%, por lo tanto, es moderado. Sí, de débil a moderado, ese es el tamaño de efecto. Es un poco difícil siempre calcular el tamaño de efecto. Y los intervalos, como ustedes ven, son más o menos estrechos, que aquí se puede ver que no superan los 2. Intervalos estrechos a moderados, ¿no? Pero más estrechos. Entonces, los intervalos también me dicen altamente significativos. ¿Cuál es el valor probable en mi paciente? Si yo le doy a mi paciente una combinación de medicamentos chinos versus medicamentos occidentales, ¿cuál es el tiempo mínimo de fiebre? ¿El 203 o el 2? Reducción de tiempo, ¿no? ¿Cuál es el más bajo probable? El 4 horas, ¿no? Sí. Ese es el tiempo de reducción más bajo, ¿sí? Comparado con el otro. Ese es el problema para la interpretación. Bueno, hasta ahí llegamos. Como ven, esto no es muy fácil, desgraciadamente. Analizar diferencias de medias es un poco complicado. Entonces, por favor, les voy a pedir que por lo menos un artículo de los que ustedes obtengan para evaluar la eficacia y la seguridad de un medicamento tenga diferencia de medias. Porque la mayoría van a tener ORs, riesgos relativos, hazard ratio. Sí, ya. Esa es la clase por hoy. Entonces, es un poco complicado. Seguiremos haciendo ejercicios en clase cuando ustedes presenten sus artículos. Ahí vamos a seguir explicando hasta que les quede claro y sean unos expertos freidores, ¿no? Sean unos buenos interpretadores de estadísticas. Que no les estoy enseñando cómo calcular intervalos, solo cómo interpretar. Ya, entonces, hasta ahí hemos llegado, muchachos. Mañana, la próxima clase, que sería el lunes, porque ya no voy a dar clases los sábados, porque estoy saliendo a comunidades que estoy capacitando en la estrategia COVID-0. Entonces estoy en eso, y eso es importante porque frente a la negligencia de los gobiernos, ese trabajo con la comunidad está permitiendo salvar algunas vidas. Sí, la gente aprende, aplica lo que se le enseña, y ustedes más adelante van a incorporarse como parte del proyecto integrador en lo que es rastreo de contactos. Cuando ya vengan las pruebas rápidas, ahí ya van a integrarse, pero mientras llegue eso, se van a capacitar como rastreadores de contactos. Y tienen que aprender un poco de COVID, ¿no? Bien, entonces hasta ahí llegamos. Vamos a hacer prácticas en las clases. Ahora solo son clases magistrales. Bueno, yo sé que la mayoría entiende muy poco de esto. Eso siempre pasa, porque como no les gustan las matemáticas, es un problema serio, ¿no?